tal, Ollantay? Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas, a todos los compañeros que ahora nos escuchan. Pues manifestar mi solidaridad con todos los procesos políticos que se están llevando en nuestra vía Yala. Yo ahora me encuentro en la frontera norte, literalmente en el límite de nuestra América. Comentábamos ahorita fuera de cámara que de aquí se alcanza a ver lo que es el infame muro fronterizo que vino a dividir una ciudad o una comunidad que hasta hace 10, 15 años era una comunidad binacional, El Paso, Texas, Ciudad Juárez, que tenía un flujo en ambos sentidos muy dinámico y que permitía la unión de los pueblos, ¿no? Pero a partir de una política antimigrante, pues se han venido incrementando las medidas de seguridad y ha dividido la ciudad o esta comunidad en dos ciudades, en dos países diferentes, con muy pocas personas que siguen teniendo o que seguimos teniendo acceso a ambos países. Pero bueno, ahorita lo platicamos. Pues muchísimas gracias, repito, por la invitación. Eh, y cedo el micrófono, tú me dices. Muy bien, gracias Luis, y de eso se trata. Conversar, como decimos, con personas que han gastado suela tanto en las calles, fuera del asfalto, en los territorios, pero también que queman neuronas reflexionando. Esos son los elementos que caracterizan a nuestros invitados e invitadas a este espacio, que por cierto ya tiene cerca de 2 años de continuidad. Luis, entremos de lleno al tema. El tema migración hacia los Estados Unidos, en los titulares de los noticiarios internacionales ha ocupado espacio. Que por cierto, amigas y amigos, los que vivimos en esta parte de un poquito más abajo de lo que es México, ¿sí? Esto de la migración, el flujo migratorio es una constante de todos los días, ¿sí? Y obviamente eso también va a hablar, y eso lo vive también, acaba de decirlo Luis. Pero ha ocupado espacio porque hay unas normas políticas públicas, como el capítulo 42 de las políticas públicas que dictó Trump, han fenecido y entonces la gente desesperada subió, pasó ríos, pues intentando entrar a los Estados Unidos. La pregunta entonces es, para los que nos siguen en la parte del sur del continente, no conocen dónde está la frontera norte, no tienen idea de lo que es vivir por estas tierras porque muy poco se conoce. La pregunta es, Luis, háblanos, ¿cuál es el origen y si acaso nos puedes narrar un poco el contexto, ¿no?, de la migración por donde estás y cómo es que esa frontera se convierte en una frontera histórica, quizás determinante, ¿no?, entre lo que sería la civilización para ellos de la vida y la civilización del atraso que sería para ellos, ¿no?, nosotros, desde nuestra perspectiva, la civilización de la muerte y la civilización de la vida aquí para la parte sur. Cuéntanos. Muy bien, bueno, es una pregunta como compleja. Tratarla de responder en toda su extensión sería un poco complicado. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Bueno, un poco sobre el contexto, lo que se está viviendo acá en la frontera norte, para nosotros, para México, para nuestra América y frontera sur de Estados Unidos, ¿no? México y Estados Unidos comparten, como ustedes sabrán, una línea fronteriza bastante extendida. Y la migración se había dado de manera, ha tenido diferentes momentos. Un primer momento grande, digamos, fue entre México y Estados Unidos, pues fue el programa Bracero, cuando Estados Unidos abrió sus fronteras porque necesitaba mano de obra, dado que sus jóvenes estaban en la guerra, ¿no? Cuando la mano de obra mexicana ya no fue necesaria en los Estados Unidos, pues simplemente terminaron el programa de manera unilateral y empezaron un proceso de expulsión de mexicanas que habían ido a trabajar en este programa. Evidentemente, bueno, no vamos a poder platicarlo en toda su extensión, pero este primer programa Bracero, tenía muchos tintes de racismo, es decir, las personas eran tratadas
pues prácticamente poco menos que seres humanos. Existen documentos fotográficos donde eran, antes de ingresar a Estados Unidos, pues eran bañados en DDT, literalmente, y utilizados, ¿no? Como mano de obra barata, disponible, y que podía ser eliminada en el momento que les fuera conveniente, ¿no? Bueno, se da esta expulsión de las mexicanas, los mexicanos que están allá bajo el programa Bracero. Eso conlleva al crecimiento de las ciudades fronterizas, por ejemplo, la ciudad donde vivo yo, Ciudad Juárez. Tijuana, también a principios del siglo pasado, era literalmente un rancho con 100, 200 personas, pero que ante este flujo de retorno, pues aumenta su población. Bueno, voy a brincarme algunos años, algunas décadas, por cuestiones de tiempo. Y bueno, la migración México-Estados Unidos pues se daba a través de manera oculta, digamos. Las medidas migratorias no eran tan fuertes. Una persona podía cruzar la frontera de manera indocumentada, de manera relativamente fácil. Sin embargo, a finales del siglo pasado, con el congresista Silvestre Reyes, precisamente del Paso, Texas, la ciudad fronteriza con Juárez, empieza a haber un incremento en la securitización de la frontera, y empieza a darse este discurso de que los migrantes mexicanos, latinoamericanos, centroamericanos, más específicamente mexicanos centroamericanos, pues eran una amenaza para los Estados Unidos, ¿no? Esta amenaza se podía entender, o el discurso oficial era que abusaban de la protección de la seguridad social, de los servicios médicos, y que por ende tenían que ser expulsados del país, o se deberían de incrementar las medidas de seguridad para que no pudieran ingresar al país. Esa era la versión oficial, ¿no? Una versión o una interpretación que tenemos es que en realidad había un proceso de miedo a perder la blanquitud, a que la blanquitud hegemónica en los Estados Unidos se viera amenazada ante el incremento de los números de la población latina en los Estados Unidos. Es decir, ya que no fueran blancos protestantes, sino personas de tez morena, ¿no? Eso les da mucho miedo, y están tratando de bloquear. Bueno, rápidamente, entonces se incrementan las medidas de seguridad. Hay toda una lógica de securitización. Se establece el muro fronterizo, una medida que ha sido calificada como infame, porque además de que parte o es un mensaje de enemistad entre dos pueblos o dos comunidades que en muchos de los casos son una sola comunidad, como Juárez El Paso, Laredo, Texas, y Nuevo Laredo en Tamaulipas, que son ciudades en la línea fronteriza. Bueno, se crea el muro fronterizo. Tiempo después, como tú comentabas, con Trump se incrementan aún más las medidas de seguridad con el título 42, que bueno, básicamente lo platico aquí muy rápido. Fue una medida que, bajo la excusa de ser una medida sanitaria, que evitaría que personas que pudiesen tener COVID, pues ingresaran a los Estados Unidos, y no se les permitía el asilo, presentar una medida de asilo político. Bueno, aquí retrocedo un poco. Ante el incremento de las medidas de securitización, los hermanos, las hermanas migrantes, pues tuvieron que buscar rutas alternas, que eran cada vez más peligrosas. Viajar por el desierto, condiciones cada vez más difíciles, y que estaban o cuestan todavía la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, ante el incremento de estas medidas de seguridad, pues otro mecanismo que encontraron las y los hermanos migrantes, pues fue solicitar asilo político, basándose en los riesgos que existen para su vida en los países de origen, ¿no? Pero bueno, el título 42 pues evitaba que las personas, las y los hermanos migrantes pudieran presentar una petición de asilo. Eran rápidamente expulsados de los Estados Unidos. Además de esto, la administración de Trump implementó el MPP, el Migrant Protocol Protection,
que básicamente forzaba a las y los hermanos migrantes a permanecer en México y desde México solicitar una audiencia ante una corte de asilo, y esto significaba esperas de 1, 2, incluso 3 años, ¿no? El título 42 terminó la semana pasada, como tú comentabas. Hubo un incremento del flujo migratorio que se vio en las semanas anteriores al fin del título 42, de hermanos, hermanas que buscaban ingresar a los Estados Unidos antes de que terminara el título 42. ¿Por qué? Porque cuando terminó el título 42, activaron el título 8, que ahora básicamente deporta a las personas migrantes que se entreguen o que ingresen a los Estados Unidos de manera indocumentada. ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante porque bajo el título 42 simplemente eran expulsados del país, y eso pues les permitía volver a intentar ingresar a los Estados Unidos sin mayor consecuencia. Algunos compañeras narran, bueno, si me sacan 100 veces, 100 veces lo vuelvo a intentar, ¿no? Pero con el título 8, ahora ya enfrentarían cargos criminales, serían deportados, y la deportación tiene como consecuencia la prohibición de ingresar a los Estados Unidos por 5 años, de volverlo a intentar. Ya enfrentan periodos de cárcel, es decir, una medida aún más agresiva para evitar la migración hacia los Estados Unidos. Y aquí es importante, me parece a mí, aclarar que porque antes el discurso era que lo hagan bajo las leyes, que no crucen de manera ilegal o de manera indocumentada, que lo hagan bajo las leyes. Lo están intentando hacer bajo las leyes, están intentando solicitar asilo político, pero no les está siendo permitido. Existen obstáculos como la implementación del título 8, una aplicación por teléfono, CBP One, donde en teoría las personas pudieran solicitar su cita de asilo, una audiencia ante una corte de asilo, ante una corte migratoria. Sin embargo, estoy seguro también ustedes lo han escuchado, la aplicación presenta muchísimas dificultades. Está en inglés, no reconoce los rostros, hay un número muy limitado de citas. Entonces, por ejemplo, acá en Ciudad Juárez tenemos compañeros que han estado meses tratando de agendar una cita a través de esta aplicación, y simplemente pues no ha sido posible, ¿no? Entonces, cuando se cierran estos caminos, pues el instinto de vida, el instinto de supervivencia que todos tenemos, el deseo de vivir, que llama nuestro maestro, el doctor Dussel, pues los lleva a seguir insistiendo, ¿no? En poder ingresar a los Estados Unidos. Muchas gracias, Luis Díaz, conversando en este espacio en la hora constituyente sobre, ya abordando el tema de la situación actual de la migración. Nos acaba de especificar el origen, cómo era antes, ¿no? Cómo nació esta frontera como tal, que por cierto, aparte de Ceuta y Melilla y también otra frontera con muros, que es lo que separa Haití y República Dominicana, y alguna frontera más con muro, lo que separa Estados Unidos con México sería uno de los muros de las fronteras más grandes en cuestión de infraestructura amurallada. Desde esa frontera está hablando Luis Díaz, como investigador, como observador, alguien que reflexiona en el lugar, y nos acaba de explicar la diferencia entre lo que es en las políticas públicas de Estados Unidos, la vigencia y ahora el fenecimiento del capítulo 42, y lo que sería capítulo 8, ¿no? La diferencia. En el primer caso, pues te expulsan. Entras indocumentado, te te agarra la migra y te expulsan. En el segundo caso, te castigan, te sancionan, te dicen que ya no puedes volver, te penalizan. Pero esa es la diferencia. Por eso es que la gente intentó ingresar
desesperadamente hacia los Estados Unidos cuando todavía estaba vigente hasta minutos antes, es decir, hasta el último minuto de la vigencia del capítulo 42. Por eso se veía la sobrecarga, ¿no? En las imágenes mediáticas, es decir, de los noticiarios, la sobrecarga de presencia humana por allí. Aunque eso, como digo, es una constante en esta parte donde vivimos. De todo, la migración ha crecido de manera sobredimensionada en la medida en que se fue afianzando, implantándose el sistema neoliberal en los territorios especialmente indígenas, por un lado, y por otro lado también, hay que reconocerlo, y eso podemos hablar de repente con Luis en otro momento, pero es el tema de los que van para allá, activan la esperanza, la ilusión falsa de decir que aquí está fácil la vida, véngase. Pero tampoco es así, ¿sí? La vida ya es bastante dura, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Vamos contigo entonces, Luis. No soy yo el que tiene que hablar. Usted va a contarnos ahora, retomando todo lo que decías, ¿podrías graficar a brocha gorda cómo está la situación de la migración ahí en esa frontera? ¿Qué es lo que más se ve? Me imagino que desde la perspectiva antropológica hay diversidades de rostros, etcétera, pero también hay momentos de, no sé, no creo que solamente sea momentos de sufrimiento, también habrá momentos de encuentro, de articulación, de intento de agregación humana, no lo sé. Cuéntanos, por favor, algo de ese contexto actual. Sí, sí creo que tocas un punto muy importante, ¿no? Porque la migración, y es una parte que es cierta, ¿no? Son condiciones muy difíciles, que a veces implican secuestros, violaciones sexuales, muerte, desafortunadamente para algunos de ellos, de ellas. Esa parte está ahí y es importante tenerla en mente, ¿no? Para tratar de encontrar soluciones. Pero también está esta otra parte que a veces es muy importante recordarla para poder seguir luchando, para poder obtener fuerzas de ahí, de la solidaridad que se da tanto entre las y los migrantes como entre organizaciones religiosas, organizaciones civiles, algunas personas en el gobierno que intentan y han apoyado a la población migrante, ¿no? Acá específicamente en Ciudad Juárez, pues se han dado diferentes momentos. Voy a tratar de ser breve. En el 2018 es cuando empieza el flujo migratorio hacia Ciudad Juárez. Antes el flujo migratorio era más tendiente a Tijuana, porque ahí la frontera es con California, que pues es uno de los estados más ricos de los Estados Unidos, ¿no? Mientras que acá por Juárez, la ciudad contigua, nuestra ciudad hermana, pues es El Paso, Texas, pero de ahí a una ciudad más grande, pues son todavía 4 o 6 horas de viaje, ¿no? Bueno, en fin, en el 2018 empieza el flujo migratorio hacia México, habría que explorar esto con más detalles técnicos, pero me parece a mí que mucha de esta migración se explicaría precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? El avance de un proyecto neoliberal, de un proyecto colonial de muerte que causa que no existan condiciones de vida que permita a las personas no migrar, ¿no? Pero bueno, llegan a Ciudad Juárez, en un primer momento son las organizaciones religiosas las que atienden, bueno, también esta Casa de Migrante, eh, los que dan albergue a la población migrante. Está un albergue municipal, Kiki Romero, y un centro también para migrantes federal, Leona Vicario, que bueno, son en mayor o menor medida, logran contener, albergar a la población migrante, que se estimaba alrededor de 2.500 personas hacia el 2022. A partir de finales del 2022 se incrementa el número de población migrante, en su mayoría población venezolana, que aparte tuvieron un cambio, ¿no? Porque Estados Unidos hacía una excepción humanitaria para los venezolanos al título 42, es decir, a ellos sí se les permitía solicitar su audiencia de asilo político, y en octubre, si mal no recuerdo, octubre, noviembre, si me ahorita la fecha exacta,
de un día para otro cancela esa excepción humanitaria. Y bueno, los y las hermanas migrantes venezolanas que venían en camino, pues se encuentran ahora que ya no pueden cruzar Estados Unidos, no pueden regresar tampoco a Venezuela. Y bueno, entonces quedan atrapados, digamos, en la ciudad y la población migrante se incrementa. No hay manera realmente de saber cuántas personas están en la ciudad, pero se calculaba entre 8,000, 10,000 personas, esto tomando en cuenta personas que trabajan en albergues, que ofrecen asilo, un comedor comunitario muy importante que maneja la compañera Cristina, donde era una parada, digamos, de la población migrante, donde se ofrece alimentos. Y bueno, ese era como una especie de termómetro, ¿no? Para medir cuántos personas había. Se calculaba pues entre alrededor de 10,000 personas. También se daba otro flujo, que eran personas que llegaban en tren, muchos de ellos, viajes muy difíciles que a veces les tomaban meses, semanas, pero bueno, para no entrar en tantos detalles por cuestiones de tiempo, llegaban a la ciudad, comían en este comedor con la compañera Cristina, tal vez descansaban un día en la ciudad, inmediatamente se dirigían a entregarse a las autoridades migratorias de Estados Unidos para solicitar el título 40, para solicitar para presentar un reclamo de asilo político. Se esperaba un incremento en el flujo migratorio después del fin del título 42. No se ha dado, al contrario, sí ha disminuido el flujo migratorio. Se está esperando, estamos pensando que va a haber un reflujo, porque aparte México firmó un acuerdo donde va a recibir 1,000 migrantes que sean retornados de los Estados Unidos en 4 ciudades fronterizas. Una de ellas va a ser Ciudad Juárez, es decir, 250 personas diarias. Hasta el momento han sido pocos, realmente el número de migrantes que han sido retornados, pero aquí me gustaría también comentar, como parte pues de este contexto, es que son retornados, los recibe el Instituto Nacional de Migración, pero de acuerdo a reportes periodísticos de otra compañera, Erika, se les ofrece permiso de trabajo, pero en el sur de México, es decir, para que pues no estén cerca de la frontera, ¿no? Para que no puedan tratar de impedir, pues, contener el número de migrantes. Y en caso de que lo rechacen, pues simplemente son dejados en la ciudad sin permisos de trabajo, sin identificaciones oficiales, es decir, en condiciones muy difíciles. Pero, repito, las organizaciones religiosas en su mayoría, aunque también el albergue municipal, el albergue federal, pues pudieron contener hasta el 2022 la ola migratoria. Cuando se incrementó el número de migrantes, ahí sí ya vimos personas migrantes en situación de calle, ¿no? También aquí me gustaría recalcar, comentar que en este espíritu que tú hablabas, ¿no? De lucha, de solidaridad entre los migrantes, también se han organizado en espacios propios, se han apropiado, en el buen sentido de la palabra, de espacios o de no espacios y los han hecho habitables, ¿no? Sin romantizar. Son condiciones muy difíciles, pero son espacios autogestivos que les ha permitido encontrarse en colectividad, darse ánimos, darse fuerza, darse consejos unos a otros, y que a mi parecer se les ha permitido convertirse en un sujeto político activo. Muchas gracias, Luis Díaz, conversando en este espacio de la hora constituyente, cuando son 9:28 aquí en Guatemala, Centroamérica, sobre las condiciones existenciales o coexistenciales de las y los migrantes hacia los Estados Unidos en la frontera norte, allí donde vive Luis. Claro, hay muchos temas que quedan siempre en el tintero, ¿no? Porque
quisiéramos abordar mucho, pero el tema también es que los tiempos en la nube, en Internet, son demasiado fugaces y nos exigen lo más corto posible el tema de de la producción, bueno, de la duración de los contenidos. Eh, Luis, filosóficamente hablando, es decir, intentando constatar lo que en esencia somos, los humanos somos bípedos, por lo tanto somos migrantes. O sea, esto de decir que los humanos son sedentarios, ¿no? Ciudadanos, ciudades, eso no es verdad. Eso es una constatación. O sea, tengo 2 pies y estoy hecho para caminar. Correcto. En ese sentido, ¿hacia dónde va la migración en estos tiempos de la ilusión todavía de la modernidad? Porque al parecer, habían allí hipótesis que decían que tanto ha sido el saqueo de los países del centro, ¿no? O de los países enriquecidos de los, de los territorios de la periferia, que ahora los sobrevivientes de ese saqueo se van detrás, ¿no? De las riquezas que han extraído y extraen estos países. Pero viene el tema del cambio climático y todas estas cuestiones. Entonces, ¿por dónde? ¿A dónde va la migración, según tu reflexión, Luis? Adelante. Sí, acá yo haría la reflexión en dos sentidos. Una, sociológica, digamos, donde vemos que hay un incremento en el número de migrantes y también en la composición del flujo, ¿no? Tradicionalmente o históricamente, mejor dicho, las personas que migraban pues eran personas jóvenes, varones, iban a los países del centro, enviaban dinero, remesas a los países de origen. Eh, Sin embargo, ante el incremento de las desigualdades sociales que se da por un proyecto, me parece a mí, colonial, neoliberal, impulsado tanto por los países del centro como por las élites aliadas en los países periféricos, pues se ha incrementado los niveles de pobreza y de violencia en nuestros países, ¿no? O sea, por ejemplo, México había dejado de ser un país expulsor de migrantes, y sin embargo ahora ante el incremento de la violencia en ciertos estados impulsados por el narco, pero por ejemplo en la narrativa colonial aparece la idea del narco, los carteles, la corrupción, pero no aparece el consumo que se hace en los países centrales, ¿no? Y ese consumo es el que genera la inmensa cantidad de riqueza que o de dinero que genera esta violencia, ¿no? Pero eso no aparece en la narrativa de los países coloniales, simplemente aparece la otra parte, ¿no? Son países violentos, son países corruptos, sí, pero tú estás financiando esa corrupción, ¿no? Tú estás enviando armas, tú estás enviando efectivo, comentabas tú el cambio climático, ¿no? El cambio climático se da porque los países centrales están consumiendo gran parte de los recursos del planeta. Ellos se quedan con los beneficios y los costos los pagamos los países periféricos, ¿no? Y el costo viene con que no se puedan sostener economías que antes eran sustentables, que permitían pues la vida. Ahora se incrementa la desigualdad social, la pobreza, los desastres naturales, las intervenciones en los países que impiden que estos desarrollen sus propias decisiones, lo cual causa que en muchos de los casos pues se lastimen las estructuras sociales y bueno, se genera esta pobreza, ¿no? Total, que eso serían causas de expulsión de migrantes, ¿no? Causas que empujan a las personas a migrar. Y en ese sentido, creo que la migración va a seguir aumentando, ¿no? Desafortunadamente, al mismo tiempo que los países centrales provocan muchas de las causas que llevan a la migración, eh, pues tampoco toman responsabilidad de estas acciones y no hacen nada para solucionarlas, ¿no? Lo que están haciendo, pues, es incrementar la securitización de sus fronteras, no solamente en nuestro continente, la Vía Yala, sino también en Europa. Vemos cómo la migración de África hacia Europa también se encuentra con mayores dificultades cada vez, ¿no?
Entonces, bueno, en pocas palabras, en ese sentido, creo que la migración va a aumentar porque las condiciones de vida también está aumentando su deterioramiento. Y creo que ya en términos filosóficos las personas tenemos derecho a migrar. También aquí, como a pie de página, comentaría o recordaría que en realidad la migración sur-norte tiene poco tiempo que se ha dado. Los grandes flujos migratorios eran del norte hacia el sur, cuando nos vinieron a invadir, ¿no? Cuando tomaron nuestros territorios. Ese fue el gran flujo migratorio que cambió la historia, ¿no? Como ya lo sabemos. La migración sur-norte tiene menos de un siglo en realidad, o al menos de manera masiva, ¿no? Si lo pensamos. Pero bueno, entonces la migración va a seguir aumentando, me parece a mí. Y las personas tenemos un derecho a migrar. Ahí yo también agregaría que también tenemos el derecho a no migrar, también tenemos el derecho a vivir en nuestros países, a no ser forzados a migrar, porque aquí habría una distinción entre una migración y una migración forzada, ¿no? Y bueno, ya no creo que lo alcancemos a platicar, pero también me gustaría dejar ahí en el tintero la idea de que el problema no es la migración, ¿no? Como el mismo Ramón Grossfogel lo hace notar. El problema que tienen los países centrales es la migración de los países colonizados, ¿no? La migración entre ellos, la migración entre blancos, es aceptada. No tiene mayor dificultad alguien para moverse de Estados Unidos a Europa, está Canadá, etcétera. Las barreras se ponen hacia la migración de otro color, ¿no? Hacia nosotros, hacia los pueblos del sur. Entonces, no es la migración en sí misma el problema. El problema que ellos tienen es que seamos nosotros los que estamos migrando, ¿no? De acuerdo, Luis, muchísimas gracias por esa reflexión. Y lo que ocurre, amigas y amigos, es que así como se establecieron las fronteras de los estados-naciones modernos, que no tienen más de 300, 200 años, ¿sí? En algunos casos menos, así como nacieron, también es probable que con estos flujos humanos van a desaparecer no solo las identidades nacionales, porque ¿qué va a pasar, por ejemplo, en los bolsones territoriales donde la mayoría de los migrantes, o digamos, la mayoría demográfica sean migrantes y los nativos sean minoría? Allí la identidad lo que va a prevalecer es de los recién llegados y por lo tanto la identidad nacional en esa parte por lo menos se va a difuminar y se va a crear uno nuevo. Y eso mismo va a ocurrir también con la geopolítica, con la organización de los territorios. Por lo tanto, no pensemos que las fronteras entre Estados Unidos y México, Guatemala y Honduras, etcétera, por decir algunos ejemplos, nacieron para estar para siempre. Estos se van a diluir y creo yo, eso es uno de los grandes desafíos de la modernidad siendo superado, digamos, por estos fenómenos que quizás la modernidad a nivel político nunca pensó, pero ahí está el asunto. Luis, hay una pregunta a ver, aquí en la Radio Victoria dice, Pedro Antonio Boche dice, ¿cuáles son las nacionalidades migrantes más abundantes en Estados Unidos? Me imagino que se refiere a la mayor cantidad demográfica. ¿Podrías alcanzar alguna respuesta al respecto? Por el momento sí sigue siendo la mexicana, el mayor número de migrantes. También existe un alto número de migrantes centroamericanos, y algo que se ha dado últimamente, países de otras nacionalidades, por ejemplo los venezolanos, hace muy poco tiempo ellos eran receptores de migrantes, ellos recibían a colombianos en su territorio, ¿no? Los venezolanos tienen poco tiempo realmente que están migrando. Entonces, en términos de nuestro país, de nuestros países, pues por México sigue siendo por mucho la población mayoritaria migrante en los Estados Unidos, aunque sí habría otras nacionalidades, ¿no? Que se han venido incrementando. Haitianos también, se dio cubanos, pero también es poco el número. Bueno, cubanos está muy localizado, ¿no? En el área de Miami, etcétera. Sí, así es. O sea,
La población, casi digamos el 99% de los Estados Unidos es inmigrante. O sea, nadie Aparte, puede negar. Porque ¿cuántos apaches hay o cuántos sioux hay o cuántos cherokees hay en los Estados Unidos? No hay, los han desaparecido, ¿sí? sí, Por lo tanto, son migrantes, ¿no? Lo que pasa correcto, es que una vez que han llegado a ese lugar, ¿no? Es como subir una escalera, se han subido y una vez que subieron tan arriba, patean la escalera para que nadie más suba, ¿no? Bajo el correcto. argumento de que aquí no hay sitio, o sea, son migrantes. Pero Sí, bueno, esos son fenómenos. Luis, por favor, son 9:29. Yo te dije 40 minutos de tu tiempo. Por favor, despedite. Si tienes alguna idea conclusiva, despedite, por favor, cierra la tertulia y ojalá en la próxima nos podamos volver a ver. no, pues solamente agradecerles por el espacio. He disfrutado muchísimo la conversación. Ojalá la podamos continuar en otros momentos, en otros espacios. Y aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias por gestionar, mantener estos espacios de comunicación. Entiendo que son muy difíciles de mantener, y sin embargo ahí han estado dando la lucha, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades, mucho ánimo y toda la solidaridad. Acá tienen un amigo en la frontera. Eso, muchas gracias. Amigo en la frontera, ese es el término que nos quedamos, con el que nos quedamos en el cierre de este espacio. Amigas y amigos, hoy a las 3 de la tarde tenemos programado con Tomás Krerman, el compañero de Zacatepeques, conversando con el binomio de MLP, y a las 7 de la noche, pues, usted tiene cita. Migrantes de los Estados Unidos organizados en el MLP, conversando todos los miércoles a las 7 de la noche con candidatos a gobiernos municipales en Guatemala en diferentes territorios por Zoom. Así que también participen en esos espacios porque migrantes no solo envían plata, también envían cultura, también envían arquitectura, también envían estilos de vida y tienen que tener decisiones políticas también. Y hacia eso va el proceso de cambio en Guatemala, que los migrantes se conviertan en sujetos con ejercicio pleno de sus derechos políticos. Entonces tiene usted contenido para seguir viendo y este contenido también muévalo. Muchas gracias por tu atención. Nos veremos el próximo miércoles, siempre a las 9 de la mañana en la hora constituyente. Hasta entonces, chao, chao.